Hola, bienvenidos nuevamente a su sección mágica, cómico y musical y de personajes antropomórficos de Buenos Eliezer, aquí en su sección del cajón de las chácharas. Hola, ahora vamos a hablar de la breve historia de la compañía Rare, que era una empresa que hacía juegos de calidad para Nintendo. Ella en su primera época pues hicieron muchos juegos de calidad para las consolas de Nintendo y siguieron de algún modo la mística del sello de calidad de Nintendo. Así es, aquí vamos a explorar aquellos personajes de nuestra infancia que nos hicieron vivir momentos gratos gracias a esta empresa que innovó, ¿no? Ajá, En los gráficos para en esa época que era la generación del Super Nintendo, ¿no? De los ajá, innovó en muchas cosas y pues la verdad, y nos dio muchas alegrías, ¿no? A la hora de jugar sus juegos. Así que por ahora empecemos con... Ah, no, primero una breve historia, ¿no? Acá por nuestro experto Eliezer. Así que... Ay, perdón, es que... Ay, sí, ya. Ajá, bueno, pues Rare o Rare es una empresa inglesa fundada por los hermanos Stamper. Ellos, como tanta empresa de antes, pues fue fundada en su cochera y ellos se dedicaron en un principio a hacer aventuras y videojuegos para la computadora. Y el valor agregado que ellos ponían era en los juegos duplicar la paleta de colores y haciendo mejores gráficos, pues haciendo que realmente sí se vieran bien los juegos y en el mundo de la computadora pues empezaran a ganar cierto prestigio. Así que pues fueron con Nintendo, ¿no? Con uno de sus proyectos. Porque en ese tiempo ver a Nintendo pues tenía el Ajá, era, monopolio, era el ¿no? monopolio absoluto de los juegos, ¿no? Ajá. Y pues fueron ahí a presentar ahí unas propiedades intelectuales, ¿no? En las que una de ellas pues fue el juego de las ranas de los Battletoads. Que es lo que nos lleva a lo siguiente. Este es el juego de los Baduduels que salió para la NES. Y ya ven, teníamos un juego como tipo estilo beaten up, ¿no? Pero Era una antiguo, ¿no? especie de beaten up dificilón que tenía una promoción muy agresiva, aludiendo que para qué juegas con tortugas si son lentas, si lo de hoy es jugar con ranas. Y pues en realidad sí era un juego muy difícil, pero pues era muy satisfactorio, la verdad, ¿no? Así es, aquí empezó una de las míticas franquicias por su dificultad en gameplay, que tanto que pues, ya muchos las recuerdan por eso, ¿no? No manches, esos Battletoads, qué difíciles eran. No, sí, entonces decían, no, los Battle Royale era un juego muy difícil, y Ajá. sí. Y por ahí había ciertas misiones de la lava que sí eran. No, el de las motos. O el de las motos que, ay, en la mano sí eran muy difíciles, ¿no? Y entonces aquí empezaría pues los primeros, bueno, uno de los primeros trabajos de Rare, porque antes de esto ya tenían varios, pero pues, no vamos a abordar mucho Ajá, porque eran como que a la vez también proyectos individuales de los de los mismos Stamper. desarrolladores, ¿no? Ajá. Pero pues así de los más importantes fue este, ¿no? Que sí les puso su nombre ya visible, ¿no? Visible. Y luego pues ya tuvimos la versión para el Super Nintendo, los Ajá. Battletoads Battlemaniacs, ¿no? Que era el mismo juego, pero ya Más rápido y más con rápido, gráficos bonitos. y ya con mejores gráficos de acuerdo a lo que el Super Nintendo podía emitir en ese entonces, ¿no? Y sí, pues también destacaba por su dificultad, ¿no? No podía faltar la dificultad, ¿no? Ajá, no, sin dificultad esto no es nada, ¿no? Pero de todos modos seguía siendo un buen juego. Así Y es. tenía que entrar a lo del recién puesto sello de calidad de Nintendo. Así es, aquí tenemos la caja del Nintendo con su sello de calidad de Nintendo, si no, pues no te dejamos sacar el juego, ¿no? Ajá, no, 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 no Sí, te eran muy dejaba. estrictos y sacó lo mejor de Rare en Nintendo, si no hubiese sido por Sí, sí. esa unión. Ajá, sí lo supieron exprimir bien, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué crees que pasó después de esto? Me dice, Nintendo vio el potencial que tenía Rare y le prestó uno de sus personajes exclusivos. Y le dijeron que podía elegir a uno. Y no eligieron a Mario ni a Link. ¿A quién eligieron? Pues al mítico Donkey Kong. Y nos trajo el fantástico Donkey Kong Country con un juego ya mejorado. No, un juego que ahora sí innovaba en gráficas, que ni siquiera parecía que el Super Nintendo lo pudiese correr, ¿no? Ajá, aquí pues haciéndose
gala de todos los trucos de programación que ellos sabían y conocían la arquitectura del Super Nintendo, pues ellos sacaron Donkey Kong Country, que pues es un juego de plataformas en 2D con efectos visuales para su tiempo pues muy impresionantes. Acá cuenta la leyenda que Rare invitó a unos, ¿cómo se dice? Ejecutivos de Nintendo y les presentó el potencial de este motor gráfico. Y entonces fue cuando pasó lo que yo les dije, que según podían elegir un personaje, pero querían un juego así de ese estilo y nació Donkey Kong Country, ¿no? Y fue muy innovador y trajo, y aparte pues música, gráficas, ¿qué más? Y un buen juego plataformero, ¿no? Ajá, sí, y también esto pues hizo que se estrenara la primera generación del chip FX, Así que es. era un chip que daba cierta como tridimensionalidad a los juegos. Tanto así que ya Nintendo estaba diciendo que esto era el máximo de calidad a lo que Nintendo ahora debía de llegar, que le causó estrés al pobre Shigeru Miyamoto porque iba a sacar en ese entonces el Yoshi Island. Pero ¿tú crees que se iban a quedar con un solo juego de Donkey Kong? No, pues no, ya con el chango prestado, a ver. Pues tuvimos el Donkey... Ah, no. Killer Instinct. Ah, pues ¿cómo salió? Sí, también de estos pues iban a Ajá. aprovechando la moda Los juegos de de pelea. los juegos de pelea y Y de Mortal Kombat, Mortal pues, Kombat con su fotorrealismo, ¿no? ajá, sacaron Killer Instinct que pues más o menos iba de lo mismo, pero en un juego de peleas pues un poquito pues según ellos un poco más pulido, ¿no? Ajá, aquí pues Killer Instinct nos trajo estos míticos combos, ¿no? Ultra combos y varios pintorescos personajes. Y sí, fue la primera incursión de Rare en el mundo de los juegos de peleas y fue todo un éxito también. Sí. Un gran juego de calidad para la Super Nintendo. Y pues sí, muchos crecimos jugando este juego y se armaban las retas y los combazos, ¿no? Y ya después de eso, ahora sí tuvimos la secuela del Donkey Kong Country, el Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest, que fue un juego, que este juego pues superó a su predecesor, pero así en varios. De hecho es el mejor juego de la trilogía porque se hizo una trilogía en el Super. Entonces, no sé tú qué quieras decir de este juego, mi buen Eliezer. Ah, bueno, porque pues este juego que es de lo más impresionante que sí Rare pudo hacer en el Super Nintendo y todavía sigue una especie de ejemplo técnico. Ajá, seguían igual un poco con el mismo motor gráfico, pero aquí sí pulieron más las mecánicas de juego. Nos trajeron, aquí ya no usábamos al Donkey Kong porque ahora fue secuestrado. Ajá. Creo ya Nintendo ya no los dejó mucho usar al personaje. Entonces Rare creó sus propios personajes, que fue en este caso Ajá, Dixie Kong. sí, ellos cosa más, incrementaron ahí la cantidad de changos, ¿no? Ajá. Y enriquecieron el universo de Donkey Kong. Así es, ajá, eso mismo que has dicho. Y teníamos, digo, mecánicas curiosas como Dixie que podía volar con su mechón de cabello. Y no, pues fue un juego bien pulido y para mí, pues en mi humilde opinión, el mejor de la trilogía. Porque ya después de eso tuvimos el Donkey Kong Country, Dixie Kong Double Trouble, que pues sí, no fue tan bueno como el segundo, es que la vara que dejó Ajá, era muy era alta la muy alta, vara. era insuperable para que... Y esta tercera parte pues fue un sabor agridulce, ¿no? Sí, aparte, también ya está, acuérdate que ya estaba en puerta Ajá. el Nintendo 64 Ah, sí, ya estábamos por las últimas de esta generación. pues ni modo, no todo la carne la podían poner en el asador del Super Nintendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, fue un juego pues decente, pero no No, superó no mega espectacular como el anterior. al anterior. Y ya después de eso, pues como dijo Alexis, nos pasamos a la época del Nintendo 64, con este nuevo juego que empezaría, ¿no? Ajá. Casi a la par que Mario 64, Rare acompañó al Nintendo con el gran Blast Corps. Blast Corps era un juego de batallas de carros tipo Micro Machines, igual situadas en varios escenarios de la casa, ¿no? Como por ejemplo la mesa, el piso, el jardín, el baño. Ajá, y pues según se hacía ahí tu mini guerra, ¿no? De vehículos. Así, Ahí presumía una vista desde lo alto y podía decirnos qué tanto, qué tanto podía realizar Rare en el Nintendo 64. así es, aquí tuvimos, pues este sí, este juego que yo lo veo como, pues sí,
como un Twisted Metal, ¿no? Pero Algo como, así también pero podría de ser. Micro Machines, ¿no? Ajá, Twisted Metal y Micro Machines. Y sí, pues fue el Ah, primer juego de Rare que sacó ya para la nueva generación. Pero Rare no se iba a detener con eso, pues sí fue una de las cartas fuertes de Nintendo en esa época. Y tuvimos, pues sí, no íbamos seguimos. a dejar atrás a los changuitos. Para nada. Y nos iban a introducir nuevos personajes de los que en ese entonces uno no teníamos idea de quiénes eran. Salía Conker, Banjo y otros personajes que no me acuerdo sus Unos nombres. personajes ñoños, ¿no? Ñoños, ¿no? Ahí todos felices, pero sí, un juego de carreras estilo Mario Kart, ¿no? Ajá, ándale, como que una especie de juego para andar esperando la promesa de un Mario Kart 64. Pues ya había salido Mario Kart 64, No, ¿no? todavía no había ¿Fue salido primero más. este? Fue primero este. Ah, mira, lo que uno se va enterando y aprendiendo. Ajá, fue primero este. Este fue como una especie de entremés para esperar a Mario Kart 64. Pues sí, pues sí, también fue un juego muy exitoso. Y me acuerdo cuando yo lo jugaba ahí, cuando no tenía Nintendo 64, sí que lo alquilaba y me daban mis cuantos, mis 30 minutos para jugarlo Sus 30 minutos por 5 pesos, por ¿no? 5 pesos, ¿no? Sí, fue un juego decente. De hecho, aquí exprimió lo que fue el modo aventura, ¿no? En los juegos de carreras. Ves que Ajá, sí, se hizo muy famoso en el Crash Team Racing, pero aquí salió. un modo aventura, pues para tratarle de dar trasfondo a las carreras, ¿no? Ajá, y te enfrentabas a jefes y toda la cosa. Después de eso tuvimos, pues ya, nuestro chango para la Nintendo Ah, 64. el chango mayor para la Nintendo, ¿no? Donkey Kong 64 que tenía que hacer alarde de lo que podía ofrecer Rare en el Nintendo 64 y lo que hizo este chango fue vendernos a todos el expansion pack, que era un mega más de memoria RAM para que los juegos pudieran correr mejor. Pues sí, pues ya ves que pues querían hacer una aventura pues acá épica, ¿no? Y tuvieron que sacrificar ciertas, bueno, no sacrificar, tuvieron que poner ese como expansion pack para que el juego para que hubiera una mejor experiencia de gameplay. Y aquí volvemos a controlar a Donkey Kong, nada más que ahora nos trajeron más changos, como dice Eliezer, aparte de Donkey Kong y Diddy Kong, nos trajeron a estos tres que la verdad no me acuerdo sus nombres, hasta hay un orangután ahí, y otra vez su enemigo era el típico King K. Rool. Y pues sí, un juego pues bueno, pero yo sigo diciendo y lo sigo, que el del 2 del Super Nintendo es insuperable. Dejó la vara muy en alto, pero aún así fue un buen juego. Ah, este es un buen juego. Después de eso tuvimos el gol del mítico GoldenEye 007, ¿no? Ajá, pues en el boom de las películas del 007 de mediados de los 90, pues Rare se hizo de la licencia del 007 y sacó un juego de disparos que fue innovador en muchas mecánicas de juegos de disparos y lo hacía un poco más fluido y orgánico hasta cierto punto y más como intuitivo. Ajá, que fue pues como que en esa época, ¿cómo se dice? No se relacionaba un shooter en primera persona en una consola. Todo eso se relacionaba en la PC con los juegos de Doom y Quake y todo eso. Pero Rare vino a cambiar esto cuando introdujo pues el GoldenEye 007, ¿no? Ajá. Imagínate un shooter en primera persona en Que una no consola, apestara. que no apestara. Y Entonces, bueno, se hizo el milagro y pues Infogrames al ver que esto iba a ser un negocio, pues le quita la licencia del personaje a Rare y Rare sería el único juego que haría de GoldenEye. y también usó para variar el Expansion Pack. Ajá, sí, porque si no, nomás no se puede hacer el milagro de que se viera bien esto. Sí, de hecho. Luego tuvimos el Killer Instinct, regresó Killer Instinct, acá los combazos, tipo donde golpes infinitos y aventones en precipicios. Y pues sí, la calidad gráfica, pero curiosamente este juego no pasó sin ni fu ni fa. Ah, No. porque como que los juegos Uh-huh. poligonales del estilo Mortal Kombat, pues como que no eran populares y la gente no les tomaba aquel aprecio como sus versiones ahí renderizadas de principios de los 90, ¿no? O sea, como que, ay, no, pues como que déjale que sea poligonal a lo mejor juegos como Tekken o otras sagas.
Es que también ten en cuenta que en esa época, cuando salió ya estaba llegando el monstruo llamado Play. No, ya había llegado el Ya había PlayStation. llegado también. Y sí, como dices, llegaron varios juegos poligonales, Tekken, Tobal, no sé qué, y muchos juegos. Y entonces, y en la época que salió Killer Instinct en el Super fue un boom. Entonces, sí, aquí Ajá. fue Ellos aprovecharon opacado. la moda todavía. Ajá, aquí fue opacado porque ya había salido varios juegos de peleas tipo poligonales para el PlayStation. Pero sí, pues fue un juego muy bueno, igual con el sello de calidad de Red, nada más que muy infravalorado, porque como dijo Eliezer, ahora sí hubo competencia muy buena. Y entonces después de esto tuvimos el Jet for Gemini, que es un juego pues, shooter en tercera persona. Es un shooter de tercera persona espacial, presumiendo también que se podían, bueno, que podían hacerlo de algún modo atractivo con sus texturas, ¿no? Pero pues para mí esto es como una especie de shooter de juguetes de vinil, ¿no? Pues yo no, sinceramente, honestamente no lo he jugado, pero he oído muy buenas referencias de este juego, que dicen que está Ajá, muy no, no, bueno. no, el juego no es malo, ¿no? Ajá. Nada más ahí como que los personajes un poco más, están como muy infantilizados para su trasfondo, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor, pues quién sabe si esa era la esencia del juego, porque no sé, quién sabe, no podían hacer personajes más maduros, o quién sabe. Eran como, pues sí, waifus, ¿no? Waifus chaparrinas. Pero sí, un juego casi no muy mencionado en la trayectoria de Rare, muy olvidable. Pero sí, ya hasta, ya ves, se puede considerar juego de culto. Después de eso tuvimos, pues aquí Las decidimos plataformas. las plataformas de los Banjo, ¿no? ¿Se Ajá, acuerdan que salió un osito ahí en el Diddy Kong Racing? Elegible, pues ya ajá. salió después su juego, ¿no? Su juego y pues este Rare tenía que, ya que estaba trabajando ahí, pues le propuso a Nintendo tener videojuegos de sus propios personajes. Y Nintendo en un arranque de bondad o de negocios o ambición o lo que sea, Ajá. pues aceptó y salieron estos dos juegos que no son malos, son juegos que dan el ejemplo de que puede haber dos protagonistas en un juego de plataformas. Ajá, aquí, nada de Jack and Daxter, ¿no? Aquí tuvimos los Ajá, bueno, primeros, ajá, aquí el fueron primer par, el primer parecito de Jack and Daxter o Ratchet and Clank. Ratchet and Clank, ¿no? Ajá, no, ellos fueron primero, Ellos ¿no? fueron primero y innovaron con eso. Acá el Banjo y Kazooie era el ave, ¿no? El pájaro, era un Ajá, y luego Banjo y Tooie, ¿no? Banjo Tui, ¿no? Ajá, igual luchaban contra la bruja Gruntilda, que nada más se la pasaba gruñendo y era un poco ñoño, pero pues eran buenos juegos. Era la Que época. que podía disfrutar toda la familia. Y aquí pues sí damos mención pues, a estos dos juegos que salieron para el Nintendo 64. Ya después, bueno, eso es para otra paraguas de otra historia, cuando ya salió el Banjo drogado, pero eso es Ajá, para que te la hicieron secuela Banjo. de esto, ¿no? Que ya te volvieron porquería. Porquería. Después de eso tuvimos, pues ya, después de la frustración de que Infront Games le quitara la licencia a Rare de GoldenEye, pues tú crees que Rare se iba a quedar sin hacer al menos una secuela espiritual. Pues no, hizo Perfect Dark, que es un juego de disparos en primera persona donde Joanna Dark tiene que hacer de algún modo lo mismo que el James Bond, ¿no? Pero ya en su propio universo y pues ya con gráficos un poco más pulidos. Sí, que este fue como que el sucesor espiritual. Güey, me quitan la licencia de Golden. Ajá, pues Pues ya. hago mi propio juego con mujerzuelas y juegos de azar, ¿no? Ajá, y sale Perfect Dark que fue más que aplaudido por la prensa. Ajá. Y pues sí, digo, volvemos a que por fin Nintendo tenía por primera vez un shooter en primera persona. Y bueno, después de la buenísima de Joanna Dark, tuvimos a nuestra ardilla favorita, toda guarra, el Conker. Pues aquí tuvimos un problema Ajá, de lanzamiento por la censura, porque sí, aquí Nintendo era... primero Conker iba a ser un juego de aventuras pues muy infantil, ¿no? Porque Ajá. oye, ves a la ardilla ñoña, ¿no? Ajá. Ajá, pero dijo, Nintendo se le estaba empezando a ir el público porque había muchos juegos infantiles en la plataforma. Y dijo, no, 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 pues como que le cambias el enfoque a esto y pues Conker después de venir de una borrachera pues tiene que sortear ciertas aventuras, ¿no? Ya un juego para adultos con humor escatológico. Así es. Ajá, y pues viendo una ardilla ñoña teniendo estas aventuras pues es como medio extraño, ¿no?
Y luego Nintendo en una Ajá, plataforma. luego en una plataforma de Nintendo, ¿no? Digo que este juego quería sufrir varias censuras y a Rare no le gustó eso, más que nada por parte de Nintendo, como en esa época no se quería quitar esa esencia family friendly, pero Ajá, no, aún así de todos modos salió y fue un éxito, ¿verdad? ajá, fue un éxito, pues ahí no así tan locote como un Perfect Dark, pero sí tiene su cierto público que le gustó esto, ¿no? Y ya después de eso nos pasamos a la siguiente generación y lo que sería nuestra despedida con Nintendo, ¿no? Sí, aquí pues había un viejo proyecto de un juego de aventuras plataformescas que iba a salir para el Nintendo 64 llamado Dinosaur Planet. Pero pues la verdad se vea muy ñoño, ¿no? Y como que ya no había tanto tiempo para seguirlo programando en el Nintendo 64. Y todo este proyecto, pues vamos, se decidió pasarlo al GameCube. Y a alguien, pues más visionario, entre comillas, se le ocurrió, pero ¿qué pasa si bajamos a Shigeru Miyamoto. a Fox McCloud de su navecita espacial y lo ponemos a explorar este planeta de dinosaurios? Y aquí pues tuvimos el famosísimo el Star Fox Adventure, donde pues sí era como, más que nada también copiaba muchas mecánicas de los Zeldas, del Ocarina of Time, ¿no? El Nintendo 64, pero sí fue un buen juego, pero también no vendió mucho y muy infravalorado, y por ese tiempo había tiempos oscuros. Harry Potter se estaban negociando con cierta cajita verde para que se fueran para allá, para que los dejaran hacer lo que se les siguiera su voluntad. Cuando salió esto, ya las negociaciones, la venta de Rare a Microsoft ya estaba muy avanzada, y pues prácticamente ellos se irían ya para allá, ¿no? A seguir presentando sus proyectos, porque se sentían coartados en creatividad en Nintendo, ¿no? Según los asfixiaban, ¿no? Ajá, en cuanto a creatividad. Y según Microsoft, no, vénganse para acá, ¿no? Tienen libertad creativa. Eso me recuerda el capítulo de cuando el señor Burns adopta a Bart, ¿no? El señor Burns, ¿cómo dice? valora mi actitud rebelde y ustedes no. Así se fue. Su nueva actitud rebelde. Pero bueno, eso es paraguas de otro video, así que díganos ustedes qué recuerdos tienen de esta empresa, si les trajo buenas sonrisas, así como mi buen Cracking Kong con su fonógrafo. Sí, mira, él se rifa oyendo su musiquita, ¿no? Y ahí el spray todo cuadriculado, ¿no? Dele el like o dislike, suscríbase, comente, comparta. Muchísimas gracias por vernos. Y hasta la próxima, amiguitos, y recuerden, coman frutas y verduras, dirá el Cuauhtémoc Blanco.